¿Están ahí? Sí, listo, estamos acá. Ah, ya. ¿Cuáles son esos cuatro valores o principios de los que hablamos en clases? El respeto, la responsabilidad, justicia, honestidad. Falta uno. No es tan relevante, dijo, es libertad. Ya, pero ahí serían cinco con libertad. Respeto. Respeto, responsabilidad, justicia, honestidad. Perfecto. Y con bien lo has dicho, libertad. Libertad, en realidad la libertad implica todo. ¿Qué es el respeto? Podría ser considerar el trato digno hacia los demás. Ya, es el trato digno a los demás. Muy bien. Respe- Respetar sus opiniones, creencias, derechos. Es dar un trato digno, es tomar en cuenta al otro y respetar sus creencias, su comportamiento, su ideología. Muy bien, muy bien. ¿Qué sería la responsabilidad? Los escucho. Asumir. las consecuencias de nuestros actos. Perfecto. La honestidad. ¿Qué es la honestidad? Es decir la verdad solo si me preguntan. Es una Actuar forma. con rectitud, transparencia. Excelente. Y por último, ¿qué es justicia? Es el valor, el principio que garantiza la equidad equitativo de responder a los demás. Excelente. Es dar un trato igualitario, equitativo, equilibrado hacia los demás, tratarlos de la misma forma. Entonces, estas normas y principios éticos van a ser nuestros pilares fundamentales. Cuando tengamos que tomar una decisión en función a una, si quieren, un aspecto ético o a una conducta ética, nosotros tenemos que concentrarnos en estos principios, en estos valores fundamentales para ver cuál es el comportamiento moral en función a nuestro análisis. Entonces, al identificar estos principios, podemos evaluar situaciones particulares y evaluar si las acciones y decisiones están alineadas con estas. ¿Ustedes me pueden plantear alguna circunstancia o problema ético? Algo que para usted no haya sido justo, no haya sido responsable, no haya sido honesto.
no haya sido responsable, respetuoso. Alguna circunstancia. Puede ser de la vida social del país, de su vida laboral, de su vida cotidiana. Yo les pongo entonces para que ustedes hagan el análisis e interpreten que un día sábado ha tocado, ¿cómo se llama cuando se hace el cierre del banco? Los fines de mes. El balance. Se tiene que hacer el balance el día sábado porque es, vamos a decir que es 31 de marzo, el día sábado, y entonces se ha obligado a todos los trabajadores del banco a asistir ese día hasta tarde porque tiene que darse el informe y el balance para el primero y poder seguir las actividades, pero resulta que Juanito, lo vamos a llamar, no asistió porque él es sabatista, es decir, él no, debido a su religión, a sus costumbres, no puede trabajar los sábados y va en contra de sus principios. Ustedes, como responsables de recursos humanos, ¿cómo evaluarían esta conducta? ¿Quieren que les pregunte o voluntariamente me dicen? Cecia, ¿cómo evaluarías esa conducta de la inasistencia de uno de tus trabajadores en un momento clave para el desarrollo y logro de objetivos de tu institución? No, licenciado, en el tema de recursos humanos hay una pregunta clave que te hacen al momento de incorporarte a la función público-privada. Siempre te hacen la consulta si tienes disponibilidad de tiempo. Ya, ¿y eso qué implica? Uno, que si bien uno tiene una religión, qué sé yo, trabaja tal vez en otro lado fines de semana y eso implica de que uno se compromete o acepta las condiciones que tiene cualquier rubro en empresa o institución, por el tema de que siempre va a haber actividades, eventos, cierres, como ahora actualmente, digamos, hasta fin de abril se tienen que presentar los balances, auditorías, hay muchos que se trasnochan, hacen, y no es fácil realizar un balance. Excelente, Erika, has dado un punto, bueno, en realidad varios puntos importantes. El primero que me has hablado de un compromiso que está reflejado en un contrato. O sea, se te ha consultado previamente si tú tenías disponibilidad del trabajo. Y lo que me hace pensar la existencia de un documento, que en este caso puede ser el contrato,
O caso contrario, puede ser un manual de funciones, un código de ética, ya he dicho creo, código de ética, donde estamos estableciendo cuál debe ser el comportamiento del trabajador en su entorno laboral. En ese contexto vamos a suponer que no existe este manual y que no existe este contrato. ¿Cómo juzgarían esa acción de inasistencia a la institución, a la fuente de trabajo? Ya que hemos dicho que la ética es el valorar entre lo correcto y lo incorrecto. Nelson, te doy el chanchullo. Cuando no hay este tipo de manual de funciones, código de ética o el contrato donde establece el comportamiento, deberíamos basarnos en nuestros principios. Elige un principio, un valor, Nelson, de los 4 que hemos dicho. Para el caso del ejemplo que estaba dando, licenciado, Sí, la responsabilidad. responsabilidad. ¿Cómo analizarías la responsabilidad de esta inasistencia? Digamos, si bien no había en el contrato o en el código de ética el tema de la asistencia de sábados y todo eso, cada trabajador o cada persona está comprometido con su trabajo, ¿no? Con la función que cumple a diario y bien sabe uno que cada fin de mes se hace el cierre de mes o el balance. Entonces, por responsabilidad de esa persona debería ya prever el tiempo y estar disponible para poder cumplir con esa función mensual. Perfecto. ¿Y qué habíamos dicho que es la responsabilidad? Si quieren pueden ayudar. ¿Qué era responsabilidad? Asumir las Dice que consecuencias de nuestros actos. Entonces, yo como trabajador, al ser responsable, debo asumir que no estoy cumpliendo con los objetivos de la institución al generar mi asistencia. Pero he quedado o tomado la decisión que por mi religión y porque esta vez se ha dado ese caso, no voy a asistir y no está de acuerdo con mis principios. Entonces, talento humano o recursos humanos tendrá que decir bajo esa responsabilidad que asuma sus actos y le voy a dar una gratificación o una penalidad. ¿Qué le pondrías, Nelson? Perdón, las dos últimas, antes de penalidad, no le escuché. ¿Cuál más era? ¿Le vas a dar una gratificación, le vas a dar un bono o le vas a dar una falta? Una falta. ¿Y qué es esa falta? ¿Qué le pondrías a esa falta? Por incumplimiento de deberes, falta de Ya, responsabilidad. ya, ¿y cómo se genera ese castigo? O sea, ya internamente, digamos, Lo más o común. con una llamada de atención. Muy bien, una llamada de atención. Ahí, pero tú, como recursos humanos, tienes que asumir también esa responsabilidad de decir, bueno, le estoy llamando la atención y 3 llamadas de atención es despido inmediato, o lo que puedes hacer es una sanción que diga
día no trabajado, día no pagado. Pero eso ya va a ser parte de tu responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones y el saber que esta toma de decisiones en función a las sanciones o las bonificaciones van a depender de ti. Muy bien, Nelson. Winnie, otro principio, valor. Licenciado, dentro del caso, bueno, vería que si esta persona no asiste por su religión, tampoco estaríamos siendo justos con los demás. Justicia. ¿No? Perfecto. Justicia. ¿El trabajador está siendo justo? No. ¿Por qué? Bueno, él no él está, bueno, no va a asistir, no va a trabajar, pero sus demás compañeros sí, entonces no estaría siendo justo porque les está dejando esa responsabilidad de él también a sus compañeros. No está dando un trato igualitario. Igualitario. Ya, y en el tema de recursos humanos tampoco está siendo justo porque Porque no está tratando a todos, ¿no? Como dice, de manera igualitaria, todos deberían trabajar, todos deberían asistir ese día. No debería haber excepciones, ¿no? entonces para intervenir en este caso de justicia, como nos decía Nelson, lo mejor sería una llamada de atención. Excelente. Gladys, otro principio, otro valor. Si Gladys no contesta, se alista Alexandra. Gladys, ¿estás en clases? Sí, licenciado. Dime un valor. Eh, la responsabilidad, lice. Ya hemos dicho responsabilidad, ya hemos dicho justicia. Te queda honestidad y respeto. ¿Cuál Eh, quieres? respeto, lice. Respeto. En el caso del trabajador, ¿está siendo respetuoso? No, lice, por la Porque, falta que está realizando. o sea, no está tomando en consideración que su fuente laboral necesita que presente su producto. Y en el caso de el recursos humanos o la institución, ¿cómo podría mostrar respeto? Tal vez escuchándole por qué se ha faltado, porque no sabemos qué es lo que ha pasado también. Perfecto, Gladys. Entonces, pidiendo información y como bien dices, escuchando a la persona su justificación. Y otra vez llegamos a lo que nos decía Nelson, tratar de simplemente hacer una primera llamada de atención porque es un problema que se ha generado y debemos de tratar de subsanarlo de forma respetuosa, justa y
justa, respetuosa y ¿cuál más hemos dicho? Justa, respetuosa y responsable. Muy bien. Sí, Alexandra, Lice, dime, Calixto. a ver, Lice, cuando hablamos de respeto, el respeto es valorar, reconocer los derechos. El trabajador es sabadista. La empresa Sí, tiene políticas claras. Cuando no asiste a un trabajador es directamente falta, un día de descuento. Pero el trabajador es sabadista. Puede compensar o asignar al trabajador por otro día. No, el excelente. trabajador está cumpliendo, digamos, un valor digno de respeto a Dios y está asistiendo por respeto a la bíblico. Entonces, es justificado su falta. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, también tiene que actuar con sus cuatro valores universales. En este caso, le estarían, digamos, privando ese respeto que tiene a la vida digno, o de creer, digamos, en la creencia de la vida digna, ¿no ven? No sé. Entonces, yo creo que hay como recursos humanos, yo actuaría de poder reemplazar o compensar por otro día al trabajador, porque si no, yo estuviera, como trabajador hay muchos, ¿no? Por ejemplo, sabadistas que no se alinean, diremos, con las horas de trabajo a la fuerza de renuncia al trabajo, porque el trabajador es creente, es sabadista y no le están respetando su día. Yo opinaría por ese lado, Liz. Excelente, Calixto. Y es justamente lo que nos planteaba Nelson. O sea, yo decía que en función a un código de ética, un manual de funciones, podía haber un descuento, pero Nelson nos planteó que en ese marco del respeto lo que debería hacerse es una llamada de atención. Nelson, ¿qué implica una llamada de atención? Estimado licenciado, hay un tema también que hay que considerar. Sí, ¿Qué pasa en este caso si la empresa no es grande como en las que todo el mundo trabaja, ya sea una institución pública? Póngase que es una empresa privada. ¿Y qué tal si esa persona está designada a un área donde solamente es él? Tenemos que tomar en cuenta que no todas las empresas tienen 10 técnicos, 10 auxiliares, 10 oficiales, 10 jefes de unidad. O sea, no todas las empresas cuentan con ese personal. Hay empresas que para subsistir en en esta crisis económica con la que estamos pasando, están recortando mucho personal y también las personas tienen que tener en cuenta, tanto el empleador como el empleado, que también han faltado a lo que es ese principio de honestidad, porque ambos se han faltado a la verdad al momento de la entrevista laboral, porque siempre va a haber eso. Tanto el empleador como el empleado debería decir, yo soy sabadista, no voy a trabajar sábados, porque eso no es un derecho, no es una obligación. Eso es una creencia de cada una de las personas. En ningún artículo de la Constitución Política del Estado ni en la Ley General del Trabajo menciona que todo tipo de religión va a tener un descanso específico un día a la semana. Por algo existe lo que es el fin de semana y días extraordinarios y muchos tienen que cumplir los roles. El empleador debería decirle también, digamos, antes de contratarlo, que aquí se trabajan sábados y domingos muchas veces, no solamente de lunes a viernes. Entonces ahí han roto lo que es el tema de la honestidad por un lado y por el otro. El tema de la religión, las creencias, Dios no está en cuatro paredes, estimado licenciado. Y en el tema de los números, en el tema de manejar una institución pública, una empresa, un estado, un gobierno, un país, hay que ser fríos y siempre hay que llegar a perder algo para levantar algo. excelente, Eric. Entonces ya estamos entrando en el verdadero análisis del asunto. Aquí hay un problema de honestidad por ambas partes. ¿Qué pasa en nuestra situación como administradores cuando se nos presentan problemas como estos? Nosotros debemos prever con anterioridad este tipo de problemas y circunstancias
éticas dentro nuestro entorno laboral. Y para nosotros tratar de ser honestos, respetuosos, justos y responsables, tenemos una herramienta que es la que nos va a salvar. Y la dijo al principio, creo que Nelson o Calixto. ¿Cómo se llama esta herramienta? Yo le he puesto varios nombres. También Eric lo ha puesto como norma. La Ley General del Trabajo en chiquitito en la institución o en la empresa, ¿qué denominación recibe? Nelson, ¿en función a qué te evalúan en recursos humanos? En base a un reglamento interno. Perfecto. Reglamento interno. Otro nombre. ¿Qué otro nombre le puedes dar, Calixto? Manual de funciones. Perfecto. Manual de funciones. Eric, ¿qué otro nombre? Puede ser un POAI. No, no un POAI. El POAI en realidad es todo. Lo que estamos nosotros tratando de determinar es el comportamiento de las personas. El POAI es para toda la sección, para toda la unidad, para toda la oficina, para toda la alcaldía. Las políticas de la empresa, muy bien. Cecia, dime, ¿no tienes audio? Me escribes, yo te voy a estar leyendo. Vamos a decir un código de ética. ¿Está bien, Eric? Sí, Lisa. Entonces, este código de ética vamos a tratar de hacerlo participativo. ¿Qué quiere decir participativo? En el que estén involucrados tanto trabajadores, directores, dueños, para hacer las reglas del juego claras y empezar a observar qué elementos vamos a evaluar y que estos elementos estén en el contrato, estén en la entrevista, estén en las herramientas en las que vamos a participar con los trabajadores. Ahora les he puesto yo como ejemplo el tema del sabatista, pero hay también temas que son álgidos, como alguna vez mentir en una circunstancia normal, de decir, bueno, no he podido asistir porque se ha enfermado alguien de mi familia, o una mentira que sea para salvar la vida de una persona. Entonces, el análisis ético se va complicando porque tenemos que tomar las circunstancias de cada una de las personas que está viviendo ciertas características en las que nosotros debemos de tener un respaldo, y ese respaldo va a ser mi manual de funciones, mi código de ética, mi reglamento interno, y de esa forma yo también administrar mis valores y respaldarme en un documento y no tener la decisión o las contradicciones como hemos podido observar en el anterior ejemplo. ¿Tienen algún caso de problema ético que quieran analizarlo de esta misma forma o pasamos? Muy bien, pasemos. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que nosotros debemos incluir en el manual de funciones?
son las intenciones detrás de la acción, la sanción, la bonificación que queremos incorporar para dirigir y evaluar las conductas o acciones de la persona o el trabajador. En el anterior caso, por ejemplo, bien que se ha armado el debate en función a sus principios. Él tenía un principio moral religioso que también debe ser respetado. Pero ese principio, que es parte, en este caso, de la persona que está generando la acción, debe tratar de ser analizado desde el que va a aplicar esta guía, este código de ética, este manual de funciones, no solo a rajatabla, de decir aquí dice que la sanción es de un día de haber, o es de una llamada de atención, o es de 2 llamadas de atención, sino ver en función a cuál era el sentido de la acción, por qué ha generado esa acción el individuo al que estamos evaluando. Aquí también está muy relacionado el tema de la libertad. Yo les pregunto a ustedes como trabajadores o futuros trabajadores, ¿qué implica 3 días de falta? ¿Qué sanción tiene 3 días de falta? Despido según la Ley General del Trabajo. Despido inmediato. Despido inmediato, Calixto. 3 faltas consecutivas, sí, despido, sí, 3 días de faltas injustificadas, despido indirecto. Directo, mejor dicho. Pero aquí yo tengo que evaluar cuáles son los factores para que esta persona no haya asistido, se ha ido de vacaciones y no había flota, no ha podido llegar, no ha avisado con tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál era la acción? ¿Por qué has realizado esa acción? Porque estaba de vacaciones, no ha tomado en cuenta que hay bloqueos que iban a llamar a bloquear las carreteras, no ha podido venir, no había pasaje en avión. Bueno, voy a Se asumir. justifica. ¿Qué? Se inicia un proceso administrativo, dice. Se inicia un proceso administrativo en el cual la persona que ha cometido la falta se presenta justificando, ya sea, como usted dice, por un tema fortuito, de fuerza mayor, accidente. Excelente. Muy bien. Si he sufrido un robo, un accidente, tengo la posibilidad de hacer cumplir mi tema de responsabilidad, justicia, respeto y honestidad, y que se me dé chance a la réplica. Yo puedo justificar, incluso después de que la norma diga que son 3 días, tengo derecho al pataleo. Es decir, he tenido un asalto y no me he podido comunicar porque estaba en la clínica en coma o las circunstancias que se dé. Por eso es que nos dice ver la intención detrás de la acción. No es lo mismo que me haya ido de vacación si no haya podido avisar, que haya sufrido un accidente, un asalto y más cumpliendo mis funciones. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, en función a eso, tenemos que ver cuál es la principal motivación para haber obtenido esa falta o haberse generado esa falta. Pero como también ustedes lo han dicho,
es de ambas partes, es tanto de la institución, de los dueños de la empresa, de los dueños de la fábrica, como de los trabajadores. Por ejemplo, si yo en una decisión empresarial estoy viendo que han empezado a subir los insumos y esto me está generando menos ganancias, y porque hemos dicho que se genera un emprendimiento o una empresa de innovación. Eso creo que estaba en el examen. ¿Se acuerdan? Ah, sí, justo. ¿Para qué se crea una empresa innovadora? Eso va a entrar en el próximo examen. Para generar ganancias. Solamente. Les hago sí. Para producir soluciones a problemas existentes. Exactamente, muy bien. Y de alguna forma mejorar la calidad de vida de las personas a partir de soluciones o oferta de servicios o de materiales para su beneficio. Entonces, como empresa no puedo tomar la decisión de subir de forma unilateral los precios o despedir a los trabajadores porque mis insumos han subido y han bajado mis ganancias. Eso también debería contemplarse dentro de este manual de funciones, dentro de este código de ética, porque se necesita una conducta empresarial transparente que asuma las consecuencias sociales de la toma de decisiones en función a los trabajadores y de alguna forma hacerlo de forma participativa y explicar, así como la réplica que daba el trabajador, la réplica de los dueños, de los administradores, de los gerentes y demás hacia la toma de decisiones y cómo estas decisiones, por ejemplo, de despedir gente y demás, tienen consecuencias y resultados. Por eso debemos también analizar cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, es decir, ser qué. ¿Qué valor hemos dicho? Asumir la consecuencia de nuestras acciones. ¿Ser honesto? No. Perfecto. Entonces, asumir nuestra responsabilidad más allá del utilitarismo para argumentar si nuestras acciones van a ser correctas o incorrectas. Entonces, por eso es importante analizar quiénes se ven afectados por la acción y cómo, así como sopesar los beneficios y los perjuicios. Ahora bien, aquí nos estamos centrando en el trabajador y el dueño o el administrador o el equipo gerencial, qué sé yo. Pero este tipo de posición tendrá también que asumirse con el cliente al que me debo hacia la venta de mi producto o no. La
respuesta es sí, pero ¿cómo la podemos ejemplificar? ¿Cómo puedo yo también ser ético en relación con mis consumidores, con mis clientes e incluso con mis proveedores? Siendo respetuoso, responsable, honesto y justo. En ese sentido, un ejemplo que se ha dado hace algunos meses atrás o el año pasado es que gaseosas han subido sus precios. Todas. ¿Verdad? Todas. La Coca-Cola sí ha subido unilateralmente y no ha dicho nada, pero ha habido una que se ha comportado de forma diferente. ¿Saben cuál es? La cocaquina. La cocaquina. ¿Y qué decía la cocaquina? Más allá de su eslogan, sino qué es lo que argumentaba, por qué no ha subido el precio. Por hacerle competencia a la Coca-Cola. Muchas veces por el tipo de mercado que tiene también, ¿no? La cocaquina llega a las familias clase media baja. Ya, ¿y qué quiere decir eso? Que ese tipo de familias, digamos, muchos viven a las justas, muchos no se dan la vida como otros tal vez, y entonces una soda para mí es un privilegio que toman las familias, porque sabemos con la crisis que hay muchos niños están en las calles y no toman muchas veces ni agua, pero la cocaína ha sido un producto elaborado en Bolivia para los bolivianos, para el Muy bien. Entonces tú estás demostrando que al ser una empresa boliviana, estás asumiendo las consecuencias y resultados de tu decisión para tu población, una población que está siendo afectada por la subida de precios y entonces estoy tomando posición, estoy siendo responsable y no le subo el precio porque es una empresa boliviana para bolivianos y está sufriendo lo mismo que los bolivianos y lo que has dicho excelente, de una forma muy importante, bien argumentada y excelente. Entonces, ese tipo de análisis éticos no solo se tiene que dar en relación al trabajador, sino también al consumidor y a las gerencias, a los dueños, a los administradores. Muy bien. Otro de los puntos que también debemos analizar dentro de estas características son que tenemos derechos y deberes. Y esto va a involucrar, si quieren, de alguna forma, hacia el respeto a los derechos individuales y a la forma en que tratamos a la gente relacionada dentro de nuestro trabajo, así como los derechos colectivos y el cumplimiento de mis deberes. Estos derechos se refieren a nuestras libertades o nuestras protecciones como persona. Es decir, como personas ya tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, mientras que nuestros deberes u obligaciones son hacia los demás. Nuestras profesiones también tienen características relacionadas a nuestros derechos y obligaciones. ¿Cuál será la obligación de un médico?
Mirar a todas las personas por sobre todo, para ellos no hay color de piel, no hay de que uno sea de clase media alta, clase media baja, no hay de que sea, qué sé yo, asesino, criminal, ellos curan a todos por igual, ¿no? Perfecto, pero ¿cuál será su mayor obligación? Tienen hasta un juramento. Salvar vidas. Exacto, exactamente. ¿Y qué pasa si no estoy inscrito en el seguro? Seguro que te mueres. Ese es el tema. La obligación del médico es salvar la vida, o como bien lo has dicho, es ofrecer a la persona enferma la mejor atención, aplicar todos sus conocimientos o los recursos que estén a su alcance para tratar de curar, para ofrecer ese alivio al enfermo, ¿no? Y cuando no sea posible, tiene que avisarte o tiene que avisar a tus familiares, ¿no? Decir, pucha, esto no tiene cura o qué sé yo. Pero lastimosamente entramos en problemas éticos en función también a nuestras profesiones. ¿Por qué? Porque le dicen al médico, si no tiene seguro, no se lo atiende. ¿Cuál debería ser la actitud de un médico ante una persona accidentada, con una persona de urgencia y demás, en función a su profesión entonces? No tiene seguro, ¿cómo actuaría? Es más, si me lo dicen, lo ponemos como pregunta para el segundo parcial. Ustedes son médicos, les han traído un accidente, un caso de urgencia. Tienen que salvar la vida, pero no tiene seguro. ¿Cómo actuaría? Desde una parte deontológica. ¿Quién se anima a decirme qué haría en ese caso específico? No hay pregunta errada. Diré, no hay respuesta errada. Dígame lo que ustedes piensan. La ética del médico es proveer atención médica, no interesa en la situación que se encuentre el paciente. Perfecto. Que se arregle el tema del seguro de administración. Yo trato de salvar la vida, de poner todas mis herramientas para salvar esa vida, de tratar de solucionar ese dolor. ¿Quieren ponerlo como pregunta para el examen? No, bueno, seguimos entonces. Entonces, aquí lo que debe prevalecer son los valores y estos valores deben tener una convicción profunda y vamos a ver que estos valores van a guiar el comportamiento, pero también van a ser guiados a partir de nuestro entorno, es decir, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro departamento e incluso nuestra profesión, porque el comportamiento
y las decisiones que tomemos se van a deber a cuál es mi rol dentro de la sociedad, dentro de mi cultura. Por eso se dice que puede esto variar entre culturas e incluso entre personas. Pero los valores generales, y por eso es que yo les pido que cuando tengan que evaluarlo hagan en función a estos valores generales que son la honestidad, la justicia, el respeto y la responsabilidad que tienen un carácter universal. Entonces, para hacer un análisis ético, para ver estos elementos de la ética, nos basamos en esos cuatro, pero como bien lo dice Calixto, también deberíamos acompañarlo de este paraguas grande que es la libertad, respetar la libertad de todos los seres humanos y los individuos en la función de tomar las decisiones o hacer ciertas acciones, ¿no? Entonces, el ejemplo es que un empleado reporta irregularidades financieras que se pueden estar generando de acuerdo con los valores de integridad y responsabilidad, aunque después pueda enfrentar consecuencias personales. ¿Cuál será el principal valor de un policía? Ya hemos hablado del médico, del policía. ¿Cuál será? ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es su mayor obligación? Yo me limito a tocar esos temas, licenciado. Muy bien. Todos se limitan. Proteger, servir a la comunidad. Hacer Que hoy por hoy, respeto. licenciado, esa profesión está muy mal vista por la sociedad, por el actuar, no de todos, por el actuar de los altos mandos que ordenan hacer cosas malas. Claro, pero lo estamos tomando de forma general, así como hay malos médicos, hay buenos policías. Puede haber excepciones, no sé. Entonces hay que ver que cada profesión tiene ciertas obligaciones. Perdón, me decías, ¿quién me estaba diciendo cuáles son las obligaciones, por ejemplo, de la policía? Calixto, proteger y servir a la comunidad, mantener el orden, es decir, mantener y hacer respetar la ley. Perfecto, ¿alguien más? Es así, incluso está como parte de sus atribuciones, ¿no? Preservar los derechos y garantías fundamentales reconocidas en las personas dentro de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero como bien nos dice el compañero, esto no se da, pero como principio, como obligación, así es como tienes que actuar. Incluso si tú ves que se están vulnerando los derechos y garantías de una persona, por más que no estés uniformado, deberías intervenir porque esa es tu obligación. Ahora, las obligaciones dentro de la parte filosófica, ética, moral, lo que te brindan esas obligaciones son la garantía de tus derechos. Entonces, nuestras profesiones, aunque estén mal vistas, mal valoradas por un mal comportamiento que estemos generando, también nos van a traer problemas de incoherencias dentro de nuestras intervenciones y por ende nos van a quitar ciertos derechos.
una mala praxis en el caso de los médicos o de los policías o de los ingenieros o de los abogados, que es otra profesión cuestionada también más en el contexto nacional, va a traer problemas de pérdida de libertades y de derechos. Por eso es que se dice, se está incumpliendo el Estado de Derecho. De ahí que debe haber una justificación y coherencia desde el análisis ético. ¿Por qué? Porque las decisiones deben ser coherentes y estar justificadas por razones sólidas. Entonces se va a tratar de evaluar si tu decisión ha sido llevada a cabo a partir de un razonamiento utilizado para tomar la decisión y que haya sido coherente y lo que un poco los abogados llaman jurisprudencia. Es decir, que en otras situaciones similares hayas actuado o hayas decidido de la misma forma para que esta justificación de tus acciones sea válido según los principios éticos aceptados. Lo que nos dice la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Y en caso de no ser todos iguales ante la ley, que eso también está pasando en nuestro país, ¿qué estoy ejerciendo ahí? ¿En qué estoy cayendo? En tratar de forma desigual, desequilibrada, en función a su raza, en función a sus ingresos, en función a si me ha coimeado, en función a si es del mismo partido, en función a si mi decisión me puede traer beneficios propios, y eso que hemos dicho que se llama, que era el racismo, que eran los problemas de género, el machismo, ¿qué eran? Una forma de discriminación. Perfecto. Y eso es contra lo que luchamos según nuestro reglamento interno, manual de funciones, código de ética, ley de leyes que se llama, a nivel nacional, ¿qué se llama? ¿Cuáles son las reglas del juego a nivel nacional? Ustedes saben. No. Y esta Dice, sí puede. Eso. la ha mencionado la Ley General del Trabajo, creo que Más que la Ley General del Trabajo. La ley cons- de leyes. Constitución Política Perfecto. ¿De qué? del Estado. De la República de Chile. Del Estado plurinacional. Ah, muy bien. ¿Cómo armarían, cómo armarían una pregunta en función a eso? ¿O todavía no quieren hacer preguntas de examen? Bueno, pero la ley de leyes, nuestro
marco ético, nuestro reglamento interno, nuestro manual de funciones, nuestro código de ética debe estar en función a la Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que es que allí se condensa todos nuestros objetivos, misión, visión, cosmovisión. Por eso es que reconocemos que debe existir ética en la política, ya que nosotros hemos tomado la decisión de otorgar nuestra libertad hacia estos agentes de toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de la ética en la política, se refiere a la conducta moral de los líderes, la toma de decisiones justas en el ámbito gubernamental y busca promover la transparencia y la responsabilidad. ¿Qué consideran ustedes que es la libertad? ¿Qué entienden por libertad? Ya hemos dicho que es un valor, pero ¿qué más es la libertad? ¿Está en el examen? ¿Quién o no? No está. ¿Tienen la posibilidad de googlear o no? ¿Quién me dice qué es la libertad? Dice actuar por voluntad propia. Perfecto. ¿Qué más? Es la capacidad de actuar según la voluntad propia o la propia voluntad. ¿Qué me has dicho? Voluntad propia. Según la voluntad propia. Que creo que el orden de los factores no altera el producto, pero sí. ¿Saben lo que es una coacción? Obligación ¿Mm? es te están coaccionando, te están obligando, algo así, dice. Excelente. Entonces, sin coacción externa. Sin obligación externa. Y le añadiremos lo que nos ha dicho Calixto, que es un derecho fundamental. Pero está muy... Ya, pero nos vamos a acordar que es un derecho fundamental. Está muy larga, si no, la respuesta. Es hacer todo lo que quieras cuando tú quieras. ¿Qué más? Es decir, todo lo que quieras
sin pensar. Es la libre, no, es la acción de decidir en función a la autoridad. Ya, ¿cuál es la correcta? ¿Quién me dice? La primera. Muy bien, es la capacidad de actuar según la voluntad propia sin coacción externa. O sea, que si yo voy a comprar pan y no quiero pagar, estoy ejerciendo mi libertad. Soy libre de no pagar. Puedo decirle muchas gracias y me voy corriendo, y si no me alcanza, he ejercido mi libertad. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? Hemos consensuado con ustedes qué es la libertad. Libertad es adquirir un producto y no pagarlo. Vamos a decir que sí, porque estoy siendo libre, yo estoy tomando mi decisión y nadie me está obligando. Pero ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no puedo ejercer mi libertad no pagando el producto que me estoy llevando? ¿O por qué no puedo ejercer mi libertad saliendo desnudo a la calle? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer esas cosas si soy libre? O dicho de otra forma, entonces, ¿qué pasa si no pago ese pan que he comprado y me lo llevo? No pasa nada, porque es solo un pan. ¿Están ahí o se ha perdido la conexión? Sí, sí están. Calixto, por qué tengo que pagar el pan? Mm, Dice, es una obligación retribuir por algo que estás recibiendo. Excelente, es una obligación para que si no cumplo, no puedo ejercer mi derecho a la libertad, porque ¿qué sanción me van a dar al no cumplir esa mi obligación? Lo toman como robo.
¿Y cómo se castiga el robo? Con cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Privado de libertad. Ah, perfecto. Entonces mi derecho fundamental, que es la libertad, me lo están quitando. Pero ¿saben qué? Eso es peor aún, porque ¿dónde está establecido que el robar es malo? Legalmente. En una institución debería estar en su reglamento interno, en su manual de funciones, en su código de ética, pero a nivel nacional, ¿dónde está establecido? ¿Cuál hemos dicho que era la ley de leyes? ¿Cuál era, ¿Cuáles eran las reglas del juego a nivel nacional? La constitución política del Estado. Ah, entonces hay una constitución política del Estado. ¿Y cómo se hace la constitución política del Estado? A través de un constituyente. ¿Y quiénes participan en la constituyente? ¿Quiénes La participan? población en su totalidad. Muy Hay una comisión bien. que realiza la constituyente, la constitución, y es el pueblo y la población que mediante votación aprueba la ejecución de la misma. Perfecto. ¿Y quién es entonces? Y es justamente en la Constitución Política del Estado Plurinacional donde se establecen las bases fundamentales, que son nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras garantías. Se estructura cómo va a funcionar ese Estado, cómo va a ser la organización territorial, cuáles van a ser las jerarquías y como bien lo dice el compañero, ahí participa toda la población. Pero ¿cómo participamos? No solo a través del voto, sino ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el voto? ¿Qué elegimos? Autoridades. Perfecto. Estas autoridades son nuestros representantes. Entonces, de alguna forma, pónganse a pensar desde el punto de vista de la ética, de la filosofía moral. Lo que estamos haciendo es ceder nuestras libertades a un representante. Le estamos dando la posibilidad de tomar decisiones a ese político, a ese presidente vecinal, a ese representante, a esa autoridad. Es de esa forma que estamos nosotros cediendo nuestra libertad. Por eso es que no podemos hacer lo que se nos dé la gana cuando se nos venga en gana, porque hemos relegado nuestra libertad hacia la toma de decisiones de los representantes. Es por eso que al darles la posibilidad de que ellos asuman las decisiones, debemos pedirles que estos líderes, que estas autoridades tengan decisiones justas como nosotros las haríamos en ese ámbito
gubernamental. Entonces deberíamos evaluar a esas autoridades, a esos representantes a partir de la justicia, la honestidad. ¿Qué más será? Justicia, honestidad. Empiezan con R. ¿Están ahí? Respeto y responsabilidad. Entonces, no solo se trata de las profesiones, sino también de las representaciones que tenemos de carácter político. Nosotros hemos delegado nuestra toma de decisiones a estos representantes para que a partir de estos representantes se genere dentro del Estado un poder gubernamental. Entonces, de ahí es que al haber cedido nuestra libertad hacia estos representantes, nosotros, así como en el contrato, ¿no? Hemos decidido y tenemos que asumir las consecuencias de cómo hemos ejercido nuestro voto, o es más, cómo hemos elegido quién va a ser nuestro representante. Y nuestro deber entonces es valorar cómo este representante está tomando las decisiones que yo le he otorgado a partir de ceder una parte de mi derecho a la libertad para que él asuma las tomas de decisiones. Entonces hay que aplicar estos elementos de análisis a partir de cuál es su función y su rol dentro del territorio, dentro de la sociedad, dentro de las interrelaciones personales. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Entendido, licenciado. Perfecto. Entendido. Muy bien, entonces cuando nos quejemos de la toma de decisiones, también debemos asumir que de alguna forma somos corresponsables, o sea, asumir cuál ha sido las circunstancias de esa decisión que hemos tomado al delegar nuestra libertad y elegir a un representante que tome las decisiones por nosotros. Pero desde el punto de vista académico, conceptual, lo vamos a empezar a clasificar a partir de la deontología. Y la deontología dentro de la teoría ética y los elementos de análisis de la ética es la que se centra en normas y deberes morales. Es decir, ahí podemos clasificar cuál es tu rol dentro de la sociedad en función a la deontología, seas policía, seas médico, seas arquitecto, seas ingeniero, seas administrador, seas abogado, etcétera, etcétera. Pero además, ¿cuál es tu cargo en función a tus deberes y tus responsabilidades? Entonces, ahí es donde como población también tenemos la posibilidad de evaluar si el comportamiento de estas autoridades, de estos profesionales, de estos actores que interfieren en la vida cotidiana, tienen un análisis ético a partir de su deontología y el cumplimiento de los principios morales como la verdad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la justicia y sus deberes. Entonces, en ese mismo marco, se debe pensar en comunidad
y no en utilitarismo. ¿Por qué? Porque lo que debemos buscar es el bienestar de la comunidad en general, es decir, magnificar o maximizar más bien el bienestar general, donde tomemos en cuenta que estas decisiones van a generar consecuencias a las partes involucradas. Y sea a partir de la condición que me toque jugar dentro del rol de mi territorio, es que tengo una responsabilidad en función a las acciones que estamos tomando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Está bien, si nos quedamos aquí. No hay dudas, no hay comentarios. Gracias, Cecia. El martes participen un poco más porque tenemos que tenemos que ir elaborando el examen para el segundo parcial. Entonces, está bien si nos quedamos aquí, ¿verdad? Está bien, licenciado. Muy bien, tengan muy buenas noches. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.